Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La erosión en el río Coca avanza más rápido de lo previsto y pone en riesgo a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Las comunidades están en alerta. Además, en todo el país, más de 180.000 personas están afectadas por las lluvias. 12 provincias en emergencia. Aquí empezamos. Cerca de 100 habitantes afectados y más de 20 viviendas destruidas se registran en el cantón Balsas, provincia de El Oro, como consecuencia de las intensas lluvias. Al momento se ejecutan labores de limpieza en varios sectores con el objetivo de mitigar los daños. El fuerte invierno que afecta al país continúa generando graves consecuencias. Uno de los cantones más golpeados por esta temporada de lluvias es el cantón Balsas, donde varios sectores del casco urbano han sido fuertemente impactados por la creciente del río Balsas. Entre los lugares perjudicados se encuentra la ciudadela Las Brisas, donde el caudal del río aumentó sus niveles en la noche del sábado, provocando daños en un puente y afectando severamente varias viviendas, lo que ha generado gran conmoción entre sus habitantes. Primera vez que pasa esta situación grave. De ahí el resto, todos los inviernos es lo mismo. Es terrible, estamos consternados, preocupados, uno trabaja, uno se sacrifica cada día y perderlo así es duro. Asimismo, en la ciudadela La Alborada se han reportado daños estructurales en varias casas. Algunas paredes se han desplomado, mientras que otras muestran grietas o están a punto de caer, lo que representa un riesgo para sus ocupantes. Frente a esta crítica situación, la alcaldesa del cantón nos menciona que se están tomando varias medidas para mitigar los daños. Entre estas acciones se encuentran la remoción de escombros con maquinaria pesada y el restablecimiento del servicio de agua potable, que ha sido interrumpido en varios sectores. Estamos trabajando de domingo a domingo con todo el personal para tratar de rehabilitar el servicio de agua potable, que aún no lo tenemos rehabilitado. Tenemos pocos sectores ya con el servicio habilitado, pero un 70% de la población aún está sin este servicio básico. Esta situación refleja las grandes afectaciones que todavía se siguen generando producto del invierno, donde también el riesgo corresponde al bienestar de sus comunidades. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. En Bolívar se realizó este martes un 50% de avance en los trabajos de remoción de tierra en la vía Chimbo-Guaranda tras el deslizamiento. Las autoridades informaron que han retirado 12.000 metros cúbicos de tierra y que esperan habilitar la vía hasta el viernes. Una vez realizados los trabajos de estabilización de talud y de asentamiento de la parte alta de las faldas del Cerro Susanga, los equipos anunciaron que no encontraron los vehículos afectados. Y 48 muertos y 12 provincias en emergencia deja hasta la fecha el temporal invernal en el país. Además, las lluvias han destruido alrededor de 27.000 hectáreas de cultivos que dejan con graves afectaciones a miles de productores. Eventos como estos, deslizamientos de tierra, colapsos estructurales, inundaciones y desbordamientos de ríos son las consecuencias del temporal invernal en el país. En lo que va del año, las lluvias dejan en Ecuador más de 3.000 eventos y son en total 12 provincias que han sido declaradas en emergencia. Los eventos más recurrentes han sido deslizamientos en primer lugar, cerca del 40% han sido deslizamientos, inundaciones en el 37%, hemos tenido colapsos estructurales, socavamientos y vendavales. Tenemos un gran número de personas afectadas. Tenemos 40.000 personas damnificadas. Las provincias declaradas en emergencia hasta el momento son Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeralda, Santa Elena, Loja, Azuay, Pichincha, Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi. Son en estos puntos donde se han registrado un sinnúmero de afectaciones. Y es ahí donde centran sus esfuerzos, dice el secretario de Gestión de Riesgos. Pues a esto se suma que a escala nacional hay más de 180.000 afectados, explica. Cuando uno declara las provincias de emergencia, se habilitan estos créditos. Nosotros tenemos 11.8 millones de dólares en este momento y esto nos permite actuar de manera más rápida y efectiva. En este momento hemos atendido cerca de 50.000 familias. San Roque, muchachos, no hay paso. Según el último reporte del ECU 911, solo en el mes de abril se han atendido 457 emergencias relacionadas con el temporal invernal. Quienes tuvieron mayor incidencia fueron Azuay,
Pichincha, Santo Domingo, Imbabura, Loja y el resto de provincias. La mayor parte de estas emergencias atendidas tuvieron relación con inundaciones, deslaves, derrumbes y deslizamientos de tierra. Pero a estos daños se suman otros. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, son más de 27.000 cultivos que se han perdido totalmente por las lluvias en lo que va del 2025, siendo las provincias de los ríos Guayas, Manabí y Azuay las más afectadas. Además, según cifras oficiales, desde enero hasta la fecha el invierno en Ecuador deja 48 personas fallecidas. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y el INAMI advierte que para este feriado habrá precipitaciones moderadas y fuertes durante las tardes en la sierra y en las noches en la Amazonía y litoral. La ciudadanía continuará usando paraguas durante el feriado por el Día del Trabajo. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió la siguiente advertencia. Durante estos días, las zonas sombreadas de amarillo tendrán presencia de precipitaciones moderadas y las que están de color naranja tendrán lluvias fuertes. Aún se mantienen lluvias de intensidad moderada a intensidad fuerte. Mantenemos en vigencia estas advertencias. Podría prolongarse también al 2 o al 3 de mayo. Para este feriado, el INAMI pronostica lluvias en horas de la madrugada en Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En la sierra se prevén precipitaciones en estribación de cordillera. Las lluvias, sobre todo en la región interandina, podrían ser en horas de la tarde, tipo chubasco. En la región amazónica, igual pueden ser en horas de la tarde, noche o inclusive en horas del inicio de la mañana. Podrían presentarse lluvias ocasionales con tormentas también. Por su parte, en todas las regiones se espera que las mañanas sean soleadas. Tampoco tendríamos condiciones muy calurosas, pero tampoco extremadamente frías. En horas de la noche y en horas de la madrugada podría haber descensos de temperatura los próximos días. Pese a que la advertencia meteorológica es amarilla y naranja, aún se mantienen las condiciones de una época lluviosa, por lo que es necesario mantener las precauciones pertinentes. Sobre todo a la gente que trabaja cerca de los cuerpos hídricos, de los ríos, sobre todo, mantenerse alerta si hay alguna crecida. La gente también que maneja y conduce vehículos tiene que reducir la velocidad, obviamente, también evitar estar en lugares exteriores o bajo árboles. En cuanto a la radiación, el INAMI pronostica durante estos días rayos ultravioleta altos y muy altos, a excepción de las zonas costaneras. Allí la radiación será extremadamente alta. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y la erosión regresiva en el río Coca sigue siendo una amenaza para las instalaciones de captación de aguas de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Los trabajos de mitigación aguas abajo del río podrían ser insuficientes frente a la rapidez con la que crece este fenómeno, incluso en contra de las previsiones de los técnicos. En abril, en menos de 20 días, la erosión regresiva del río Coca avanzó 1.400 metros. Y según la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, esto se produjo tras una crecida del río Coca del pasado 6 de abril. El fenómeno no solo amenaza a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Verónica Rubio vive sola y a cargo de sus 2 hijos en la comunidad de San Luis, hoy casi completamente deshabitada, pues está a pocos metros del gran socavón provocado por la erosión regresiva. Cada día de lluvia es una pesadilla. Ajá, sí, da bastante miedito. Ya su centro está partido el piso. Las paredes también se ve. Según esta infografía de CELEC sobre los trabajos que se realizan, a 1 kilómetro de la captación de agua se construyó una pantalla de pilotes. Aguas abajo, en el kilómetro 4.7, está ya la erosión, pero en el kilómetro 7.8 se construye un dique permeable con el propósito de ralentizar el caudal del río. A pocos kilómetros del área de captación de aguas de Coca-Codo Sinclair es evidente que aguas abajo del río Coca la erosión regresiva continúa avanzando y según los reportes de CELEC estaríamos a 4.7 kilómetros con la amenaza de que esta infraestructura pueda destruirse. No obstante, encontramos algunas obras que según técnicos podrían ser incipientes en el propósito de frenar la magnitud de la erosión regresiva.
Para los habitantes de las comunidades en las que impacta este fenómeno hay pocas esperanzas de que su situación mejore. Los esfuerzos, las obras y los estudios apuntan a la inmensa infraestructura de una mega obra en riesgo. La casa de Flor Andy es una de las pocas habitadas y está a menos de 50 metros del socavón. Ella y su familia han sido testigos de decenas de trabajos, ofertas y estudios para mitigar la erosión y ha dejado de creer que haya soluciones. El río se está metiendo, hagan lo que hagan. El río se va a meter porque busca el descanso de él con el proyecto que hicieron. O sea, quitaron todo eso. Es imposible porque solo está sosteniendo, imagínense en una acrecentada, solo sostiene la roca que está de ese lado. Y por ello esta es casi una comunidad fantasma. No quedan más de 30 familias y todos intentan trabajar pero lejos. Ya está, vea, costeado, todo está costeado ya. Las casas ya no valen. En unos de esos días o hay lluvia fuerte, puede ir media parte, yo qué sé, no. Este va a pasar como en Olausí. Este seguro es así, porque ya está yendo, pite, está yendo, vea, y ya está hundido también, vea. Lo que era recto, vea, ya está hundido. De momento nadie sabe si hay una solución a la vista, porque las alternativas dadas por las autoridades no parecen suficientes para frenar un fenómeno casi único en el mundo. Fausto Yepes, Teleamazonas. El 7 de mayo, a partir de las 16:30, los cardenales se reunirán en la Capilla Sixtina para iniciar el proceso formal del cónclave. Milton Pérez, desde el Vaticano, nos cuenta más. Adelante, Milton. Diana, amigos, buenas noches. Hoy dos noticias importantes rumbo al cónclave del 7 de mayo. Primero, ya se fijó la hora del momento en que los cardenales se encerrarán en la Capilla Sixtina para decidir quién será el nuevo Papa. Esto ocurrirá a partir de las 4:30 de la tarde del 7 de mayo, pero los eventos previos al inicio del cónclave empezarán en la mañana de ese día. Normalmente los cardenales votan 4 veces al día, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Ese día solamente habrá una votación a partir de las 4:30, entonces se ha confirmado esta otra noticia que se divulgó hoy es la decisión del cardenal Giovanni Becciu de no entrar en el cónclave. Él ha dicho que va a obedecer la voluntad del Papa Francisco con la seguridad, con el convencimiento de que su conciencia está tranquila por su inocencia. Él fue acusado de un delito de malversación de fondos. Hoy se reunió la 6ª Congregación Mundial de Cardenales, siguen definiendo el perfil que debería tener el nuevo Papa. Empiezan ellos mismos a conocerse entre sí. Recordemos que el 90% de cardenales que fueron nombrados por el Papa Francisco y muchos no se conocen. Escuchemos el resumen de la reunión de cardenales del día de hoy. Tienen ellos, los cardenales electores, cada día una congregación, un encuentro, desde una por la mañana, y algunos días han tenido otra por la tarde. Participan también no solamente los cardenales electores, sino todos los cardenales pueden participar. Y en estas congregaciones pues se habla sobre la Iglesia, la situación de la Iglesia, el mundo, hay un tiempo de escucha, pues de discernimiento, para ver cuál es el Papa que debe ser escogido para esta época. Ayer salió la decisión importante que es la fecha del cónclave. Hoy, ¿qué se decidió? Hoy se sigue trabajando, se sigue trabajando en todos estos temas de escucha, de diálogo. Las intervenciones son sobre todo pues, reflexiones sobre la situación de la Iglesia y para ayudarnos, para que todos los cardenales se puedan ayudar unos a otros en el discernimiento. Se empieza a plantear un poco el perfil de quién podría ser y hacia dónde debería ir. Sobre todo es hacia quién, eso es la idea. Sin personalizar, sin llegar, no se habla de personas concretas, sino en nivel general, pues hacia dónde va la Iglesia, hacia dónde va el mundo y de cuál es el Papa que necesitamos para el momento de hoy de la Iglesia y del mundo. Bueno, acá mucho se especula, no solo acá, en todo el mundo, de quién podría ser el nuevo Papa, quién tendría más posibilidades, los países que tienen más votación. Y este es el mapa mundial de los cardenales que van a participar en el cónclave. Son 133 cardenales
de los cuales pertenecen a 70 países. De ellos, 17 son de Italia, 10 cardenales provienen de Estados Unidos, 7 de Brasil, 5 de Francia, 4 de España y claro, un cardenal con voto que es el ecuatoriano, se suma a esta lista de cardenales electores. Hoy en las calles de Ciudad del Vaticano tuvimos un encuentro muy emotivo con Sor Genevieve. ¿Se acuerdan de ella? La amiga del Papa Francisco. Signore benedici l'Ecuador perché ami tanta tutti poco. Amén. ¿Cómo se dice eso? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué esperanza tiene ahora en su corazón? Bien. Que el Papa Francisco en paradiso debería sumar. El que viene debería ser como humilde. Io preghiamo per quello il secolo. Bien, con esa bendición y ese mensaje para los ecuatorianos la despedimos y siguió su camino, pero nosotros seguimos conociendo gente y sobre todo quienes han manejado el tema del Vaticano durante muchos años. Hablamos con Antonio Pelayo, él es el corresponsal del canal español Antena 3 en el Vaticano durante décadas. La Plaza de San Pedro es el epicentro del mundo católico. Ahora el momento es otro. Se despidió a Francisco y se espera a un nuevo sumo pontífice. ¿Quién será? Bueno, hay muchas opciones. Nos encontramos a Antonio Pelayo. Es el corresponsal del canal español Antena 3 para la Santa Sede. 38 años por estas calles. 38 años, 6 papas. Él analiza el futuro de la Iglesia tras Francisco. Él cree que hay cosas que no van a cambiar, como la forma de servicio. En otras palabras, la humildad. Que hay cosas que son irreversibles, por ejemplo el estilo de vida de los papas, ¿no? Si el papa ya no volverá a usar el ser un monarca absoluto que se hace poner de rodillas a la gente o que circula en Mercedes último modelo o con mitras llenas de piedras preciosas, será un hombre mucho más sencillo como lo ha sido Francisco, que bueno, pues que estaba cercano a la gente y sobre todo a la gente más humilde. Antonio Pelayo también habla de las posibilidades, que si los cardenales europeos tienen más opciones porque tienen más votos, o los africanos, asiáticos, etcétera. La geografía no es el factor importante. En este momento no hay ningún cardenal africano que pudiera representar lo que es la Iglesia Universal. Europeos, pues sí, podría haberle, italiano incluido. Yo personalmente abogo por un papa asiático. ¿Por qué? Porque la Iglesia está creciendo mucho en Asia. En los países donde hay más vocaciones en este momento son la India, Vietnam, Camboya, Corea del Sur. Bueno, eso dice que hay iglesias vivas, que ahí hay gente y hay cardenales con gran personalidad. La única realidad es que la realidad empezará a escribirse el 7 de mayo. Todos los cardenales, cum clave, bajo llave, en sus manos está, en sus mentes y en sus corazones. Bueno, mañana será otro día de Novendial, las misas de honor al Papa Francisco que terminan el día domingo y también habrá una nueva reunión de cardenales que están buscando el perfil del nuevo Papa. Les contaremos, regresamos al Ecuador, buenas noches. Buenas noches, gracias Milton, estaremos pendientes de todo tu recorrido. Y en otro tema, amigos, a 100 días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, más del 50% de la población desaprueba su desempeño, según encuestas realizadas por medios internacionales. Bernarda Ceballos está con nosotros y nos tiene detalles. Bernarda. Y compañeros, ¿qué tal? Sí, entre las medidas adoptadas por Donald Trump en estos 100 días de mandato constan los aranceles globales a las importaciones de bienes hacia Estados Unidos y el mayor programa de deportaciones de la historia del país norteamericano. Según The Washington Post, el 55% de los habitantes de Estados Unidos desaprueba el desempeño de Trump como presidente y el 39% lo aprueba. 6
de 10 encuestados están inconformes con el actual manejo de la economía de ese país y el 53% de esa población no está de acuerdo con el manejo de la inmigración. Les tenemos a continuación preparado el siguiente reportaje, veamos. El 20 de enero, Donald Trump asumió por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos. Desde ese entonces han transcurrido 100 días, periodo en el que de inmediato puso en marcha sus promesas de campaña. En materia migratoria, Trump declaró la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, inhabilitó la aplicación CBP One, utilizada para programar citas para presentarse en los puertos de entrada, e inició el mayor programa de deportaciones de la historia de ese país. Los cambios en las políticas migratorias también hicieron que ahora se ha permitido realizar controles y operativos en escuelas e iglesias. Desciende el número de migrantes a Estados Unidos, lo que los puede afectar, elevando el costo laboral. Ellos dependen de la migración económicamente. Los aranceles globales a las importaciones de bienes en Estados Unidos fue otra de las medidas adoptadas por Trump durante estos 100 días de gestión. A esto se le añaden los elevados aranceles que le impuso a China, medida que desató una guerra comercial entre ambos países. Que lo que han hecho en primer lugar es para los norteamericanos encarecer la vida, eso está muy claro. Especialistas concuerdan que estos dos temas, la economía y las políticas migratorias, son los responsables de la caída de su apoyo. La situación es sumamente grave para todos los países, ha trastornado el mundo económico. La Organización Mundial de Comercio muerta, es un mundo que va a ser más agresivo, donde vamos a estar más solos. Mientras tanto, los analistas afirman que la desaprobación del desempeño de Trump podría subir del 55% en los próximos meses. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y el presidente Daniel Noboa continúa participando en reuniones en el marco de su gira internacional. Este martes mantuvo un encuentro oficial con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La reunión tuvo el objetivo de fortalecer las oportunidades laborales para la comunidad ecuatoriana residente en la ciudad española. Y hace pocos minutos el mandatario Daniel Noboa inició agenda en Abu Dhabi. Lo recibió el ministro de Justicia, Abdullah bin Sultan. Allá mantendrá conversaciones con el objetivo de atraer inversión y cooperación internacional. De vuelta a nuestro país, el gobierno explora varias vías para reformar la Constitución de Montecristi y la Asamblea Constituyente es solo una de ellas. El ministro de Gobierno adelantó las ideas que se barajan tras observaciones de especialistas. José de la Gasca, ministro de Gobierno, a quien el presidente le ha encargado encontrar las vías para reescribir la Constitución. No descarta ninguna alternativa por ahora y no vacila en señalar que la Corte Constitucional ha excedido sus facultades al determinar que los integrantes de una eventual Asamblea Constituyente deban ser elegidos sí o sí en las urnas. Pues la Constitución determina que el Ejecutivo debe escribir el estatuto que disponga cómo integrar esa asamblea. No podemos admitir es que se diga que la Constitución no ha dicho que todos tienen que ser de elección popular. Pero no es lo único. A su criterio podría incluso no ser necesario elegir a nadie, sino que cada poder del Estado integre la Asamblea Constituyente. Así lo explicó. Yo pienso que bien estaría legitimado, y ojo con esta palabra, legitimado que sean esos poderes del Estado los que integren por designación los miembros de la Asamblea Constituyente y que no necesariamente tengamos que ir a un proceso de elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes de manera popular. Con eso, dice de la Gasca, habría solo 2 elecciones, no 3. Una para votar si se quiere una constituyente y otra para aceptar o no el texto final. Sin embargo, el constitucionalista José Chalco dice que aquello no es posible, que aun cuando se propongan delegados de los poderes del Estado tiene que haber una elección. La Corte Constitucional no entiende en sus dictámenes ninguna forma posible de definir constituyentes a la Asamblea Constituyente sin elección. Vuelvo a decir, aquí lo que sería interesante es la creatividad para hacer una combinación entre elección universal y elección de colegios electorales, que podría ser quizás un camino menos traumático para la estabilidad e institucionalidad del país, y esa es la vía que se ha decidido de una constituyente. Por eso insiste en que el camino es una reforma parcial que debe pasar por la Asamblea y por un referéndum.
pues dice que reescribir la Constitución podría tomar cerca de 2 años y el resultado podría quedar a merced del vaivén de la política. El gobierno por lo pronto no se cierra ninguna alternativa. De la Gasca dice que esperarán al 14 de mayo cuando la asamblea se instale para empezar a ver cómo ahí se van moviendo las fichas. Carlos Acoto, Teleamazonas. ...220 casos de tosferina se registran a escala nacional en lo que va del año. El mayor número se encuentra en la provincia del Guayas. Sin embargo, en las últimas semanas, Pichincha ha experimentado un repunte. La Secretaría de Salud del municipio de Quito confirmó un caso en una institución educativa, pero el Ministerio de Salud asegura que no hay que alarmarse. Desde que inició el 2025, los casos de tosferina han generado preocupación en la comunidad médica por su acelerado incremento. En tan solo 4 meses ya suman 220 personas contagiadas, cifra mucho mayor a las 141 que se registró durante todo el 2024. Guayas es la provincia que más casos ha reportado, pero ha dejado de crecer Guayas, mientras que Pichincha ha crecido en las últimas semanas. Precisamente a través de este comunicado con fecha 28 de abril, la Secretaría de Salud del municipio de Quito confirmó que desde el pasado viernes se detectó un caso en una unidad educativa municipal, por lo que se tamizó a 110 estudiantes para identificar sintomatología y se coordinó una jornada de vacunación de 3 días para los alumnos que no cuentan con el esquema completo. Fue una respuesta muy rápida de parte de nuestra unidad de salud en la unidad educativa Eugenio Espejo. Activamos todos los mecanismos para hacer prevención y control. Sin embargo, esta no sería la única institución educativa en donde se encuentra el virus. Se conocen otros casos, pero el ministro de Salud, Edgar Lama, señala que no hay de qué preocuparse. Es una enfermedad contagiosa por vía aérea, entonces es común que sea transmitida en espacios como escuelas. Se está dando y acelerando el esquema regular de vacunación para incrementar el grado de protección. La tosferina puede ser un tanto peligrosa para infantes, para bebés, pero ya para niños y adultos es de muy bajo riesgo, es prácticamente una gripe. Ha habido una disminución en las coberturas de vacunación general. Pues ahorita está alrededor del 76% de cobertura de vacunación, cuando debería estar sobre 95% para que sea realmente protección de la población. Ortiz pide poner atención a la sintomatología para evitar su propagación. Lamentablemente es que esta enfermedad inicia con síntomas inespecíficos que duran entre 7 a 10 días del periodo de incubación. Empezamos con catarro, algo de fiebre baja, empezamos con alguna molestia como dolor de cabeza y dolor muscular. Lo que se vuelve evidente es cuando estos niños no se curan, se empiezan a agravar y empiezan a tener esta tos perruna. Aunque la tasa de mortalidad por esta enfermedad es baja, el país tiene ya 10 fallecimientos por esta causa. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y a menos de una semana del inicio de clases en la región Costa Galápagos, varias unidades educativas no están en buenas condiciones. Incluso padres de familia realizan mingas de limpieza para poner a punto sus instalaciones. Áreas con maleza, canchas cubiertas de lodo y fango, aulas cerradas y paredes con desgaste de pintura. Es la realidad de la Escuela de Educación Básica José Joaquín de Olmedo en el Cantón Daule, recinto Las Maravillas, en la provincia del Guayas. Aquí, al ingresar, observamos algunas madres de familia que no emitieron comentarios, pero se encontraban realizando la limpieza en uno de los salones de la escuela. A 25 minutos del recinto Las Maravillas encontramos la Escuela de Educación Básica Rosa Arlinda Martillo Magallanes. En este establecimiento, la problemática es similar. Áreas con maleza, desgaste de pintura, la infraestructura con evidente daño por su antigüedad. Nos recibió una docente que indicó que al no tener permiso del distrito, no podía dar la entrevista, pero comentó que están realizando la limpieza respectiva con los padres de familia. Mientras en el Cantón Nobol, provincia del Guayas, en el Centro de Educación Básica Corina Parral de Velasco número 2, en su entrada principal tiene un anuncio de minga colectiva, aquella que fue confirmada por los padres de familia. No, todavía no, porque hay que hacer minga y todas esas cosas así. Realizar una minga, igual pintar, porque con las lluvias ha quedado un poco destruida, hay que volverla a construir. En esta unidad educativa, algunas madres continúan realizando la actualización de datos. Recién voy a actualizar datos. ¿Qué le han solicitado? Planilla, boleta de notas y una encuesta de actualización de datos.
Mientras en la Escuela Básica Héroes del CENEPA, por autogestión, se realizan las últimas adecuaciones para recibir a los cerca de 300 estudiantes matriculados en el nuevo periodo escolar. Erika Vera, Teleamazonas.